León, bienvenidos como siempre a este programa de actualidad, de información, pero por supuesto también de entretenimiento. Hoy hablamos y arrancamos el programa con la mención al Día de Europa que vivimos en esta comunidad y por ende en nuestro país. Estamos viendo imágenes de Su Majestad el Rey Felipe VI, que ha entregado en el monasterio de Yuste el premio Carlos V al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, por su defensa de la democracia, la paz y los derechos humanos en su larga trayectoria en la política comunitaria. Coincidiendo con el Día de Europa que hoy celebramos, Tajani ha defendido que el Club Continental es la mejor barrera contra los nacionalismos y Felipe VI ha destacado, como no, la voluntad de unidad de los españoles frente a proyectos excluyentes. Mañana comienza el periodo para poder realizar la declaración de la renta de forma presencial. Desde ayer se puede solicitar cita por internet. Estos primeros días se están detectando problemas para pedir fecha. La Junta habilita 80 oficinas repartidas por distintos municipios para facilitar el trabajo a los contribuyentes. Vivimos en una sociedad violenta. Los últimos acontecimientos violentos ponen este tema de debate sobre la mesa. Analizamos si hay más violencia en la sociedad en términos generales. En este año, en 2018, han muerto hasta la fecha 14 mujeres por violencia de género en España. Actos vandálicos, abusos sexuales o violencia en la calle son algunos de los problemas. El caso de La Manada pone de relieve la pregunta sobre los abusos a las mujeres. Hablaremos de ello en nuestro tiempo de tertulia. Más contenidos en nuestro sumario. Comenzamos. Arrancan las edades del hombre este 2018 y hoy en Vamos a Ver hablamos de la exposición Mons Day, una propuesta de arte que aúna la fe con la naturaleza. En plena campaña del IRPF, la figura del economista está más presente que nunca. Hoy en nuestro programa hablamos sobre la importancia de los expertos economistas en nuestra sociedad. El Salón Internacional de Ginebra premia una patente dental. Hoy en nuestro programa contamos con el dentista Fernando Castro para que nos cuente las novedades de su revolucionario diseño de implantes. La primavera cada vez hace más su aparición y para celebrarlo te regalamos una escapada. Simplemente tienes que mandar una foto a nuestro WhatsApp y ganarás una estancia para 2 personas en el Hotel Abadía de los Templarios. Tendrás media pensión y acceso a spa. Nos lo decíamos hace unos instantes, a partir de mañana se abre el periodo para poder realizar la declaración de la renta de forma presencial. Desde ayer se puede solicitar cita por internet y entonces les pedimos que escuchen este vídeo, que luego las dudas que se les puedan presentar les serán resueltas. Aunque el servicio ya está en marcha, se pueden encontrar que no están disponibles todas las fechas. Esto no quiere decir que estén todas ocupadas, sino que las van habilitando en función de las solicitudes. La Junta abre 80 oficinas repartidas por toda la comunidad para poder realizar la declaración. A través de ellas, el año pasado se presentaron más de 20.000 en toda la comunidad. Tenemos 2.248 municipios, tenemos muchas personas mayores que viven en esos municipios, que como todos hay que contribuir, está claro, pero tenemos que facilitarles las cosas. Esta campaña hay 16 deducciones de tramo autonómico, entre ellas por nacimiento o por adquirir una vivienda en núcleo rural. En total generan un ahorro de 47 millones de euros a los ciudadanos. Las aplican de manera automática. Si va usted a hacer la declaración del impuesto de la renta, se dará cuenta, como si marca que usted vive en Castilla y León, pues le salen todas las deducciones autonómicas que existen en nuestra comunidad autónoma. El servicio es gratuito y está operativo hasta el 2 de julio, aunque la cita se puede solicitar hasta el 28 de junio. Bueno, pues ahí estaban esos periodos, esa noticia. Tenemos con nosotros al presidente del Colegio de Economistas de Valladolid. Bienvenido, señor Margarida. Cristina, muy buenas tardes. Es una voz y una cara amiga de este programa, de esta casa. Y yo lo que quiero es trasladarles a los telespectadores que los economistas de nuestra comunidad están ahí para utilizarles de la mejor manera, para que nos orienten y para
bueno, beneficiarnos, ¿no?, de esa experiencia y de esos conocimientos que Sí. tienen los economistas en nuestra comunidad. Está claro, los economistas somos profesionales, evidentemente formados, nos reciclamos constantemente, igual que otras profesiones, e intentamos que todos los problemas de los ciudadanos, empresas y, ¿por qué no?, también gestores políticos en ciertos momentos, en donde hay una serie de dudas a la hora de aplicar recursos, que los recursos son escasos, pues intentamos hacer unos planes de viabilidad y resolver algunas cuestiones tributarias o concursales o contables para poder hacer que la empresa o bien el ciudadano llegue a buen término en todas sus acciones financieras y económicas. A mí me parece muy oportuno y muy buena idea, señor Margarida, que la sociedad sepa de primera mano, y nosotros así lo transmitimos Sí. y lo comunicamos, que el profesional de la economía, el economista, no es alguien ahí lejano, ¿no? Es una figura, parece que confiamos más en el asesor ahí, que bueno, pues Sí. este que me va a solucionar esta cosita pequeña, el otro voy a otra, que el economista es un profesional, como usted dice, que está reciclado, que tiene suficiente experiencia y conocimientos para poner a disposición de la ciudadanía. Evidentemente, muchas veces el ciudadano piensa que los economistas o los profesionales están a la distancia, ¿no? Claro. Y que solamente resuelven o apagan fuegos. Y no es Para cierto. grandes, Claro. para la macroeconomía. y No, nada. la macro y la microeconomía. Porque muchas veces las familias tienen que hacer planes de viabilidad, sobre todo cuando existe una desestructuración, por ejemplo, de puestos de trabajo, de que haya perdido alguien de la familia un puesto de trabajo, uno de los padres, bueno, pues hay un profesional que puede reorientar todo el proceso de gasto, todas las inversiones de la propia familia e intentar llevarles al mejor camino. Le ocurre al economista también, lo único que el economista tiene ya los conocimientos para poder resolverlo para él mismo, eso está claro. Claro. Bueno, hablábamos del IRPF, señor Margarida. Sí. No hay grandes novedades. No, no hay grandes novedades, la verdad, no. Tenemos que el periodo de renta se incrementa, se ha abierto del 4 de abril al 2 de julio. El día 27 de junio es para pagar y domiciliar el pago, los que salen a pagar. Y tenemos, yo creo que lo mismo, las personas que más hay que tener en cuenta quién no está obligado a declarar, porque muchas veces tenemos ahí algunas dudas, ¿no? Las personas que tengan de un solo pagador 22.000 euros como máximo de rentas brutas, pues no están obligados. Y las que tienen más de un pagador, se hasta 12.000 euros. Pero también hay unas limitaciones, que es que si tienes rendimientos de capital mobiliario, intereses, para que todos nos entendamos, o ganancias patrimoniales, que vendemos o compramos acciones y tenemos una ganancia, pues tenemos como máximo un beneficio de 1.600 nada más. Y también es cierto que los rendimientos de capital inmobiliario, es decir, el valor catastral que hay que pagar, el 2% del valor catastral para la declaración de la renta, así como las letras del Tesoro, lo que no tiene retención son 1.000 euros. Entonces, esas son las limitaciones para no hacer declaración de renta. Para no hacer declaración de la renta. Sí. Cobrar menos de... Cobrar al menos de año, 22.000. de 22.000. Rentas brutas de trabajo, evidentemente, y de 12.000 si es más de un pagador. Bueno, hay una implementación de oficinas Sí. en el medio rural que también se va a notar para mayor diligencia de la ciudadanía. Y vamos a hablar de muchos temas que sin duda interesan. Lo primero, ¿cómo está la economía en nuestra comunidad, señor Margarida? Vamos No a me ver. resisto a preguntarle esto. No, vamos a ver, la economía está yendo bien. Lo único que queremos es que vaya cada vez mejor, ¿no? Sí. Está incrementando. Y que les llegue a todos. Sí, que les llegue a todos. Muchas veces el ciudadano de a pie no ve ese impacto de la economía, de que va bien, ¿no? Muchas veces me preguntan, y dicen, oye, estás diciendo que va bien, pero yo no lo veo. No lo veo. Yo no lo veo, yo Claro. no veo que mis sueldos se incrementen, yo no veo que haya muchos más puestos de trabajo y tal. Pero sí que es cierto que en las grandes cifras, la economía de Castilla y León llevamos 4 años creciendo. Está creciendo. Y hemos crecido en un 3, 3,5, 3,2%. Pero sí que es cierto que en el último año, en el año 2017, ha disminuido. No ha dejado, digamos, no hay un no crecimiento, sino que ha dejado de crecer algo. Y es que eso es bueno, porque la economía tiene que crecer y tiene que asentarse. No se puede estar creciendo constantemente y esas experiencias las hemos tenido antes de la crisis, que hemos crecido y no hemos asumido el crecimiento, que cuando han venido mal dadas, pues Claro. hemos tenido un problema muy serio, ¿no? Claro. Sí que es cierto que se han destruido muchísimos puestos de trabajo y han desaparecido muchas empresas que no eran competitivas. Evidentemente ahora la economía va creciendo, se están creando nuevas empresas, se están potenciando las que había, las que han quedado, que son unas empresas tecnológicamente avanzadas, son muy competitivas y se están creando puestos de trabajo.
puestos de trabajo que muchas veces no tienen la calidad del puesto del trabajo, porque se está ganando poco dinero y son muchas horas. También eso se pone sobre la mesa y se habla. Y que los jóvenes no encuentran el trabajo con la celeridad que se harían, en fin, queda mucho por conseguir. Pero el crecimiento en Castilla y León está claro. Sí, está claro. Está claro que llevamos los últimos 4 años ha crecido Castilla y León, igual que el resto de España. Castilla y León es una comunidad muy potente, tiene una industria que se está acrecentando, se está aseverando dentro de lo que es el sistema. Tiene una industria agroalimentaria muy importante. Muy potente. La industria agroalimentaria yo creo que es el motor más importante junto con el automóvil que tiene Castilla y León. Y tenemos que cuidarla en todos los aspectos. Mucho. Está exportando muchísimo. Además, la verdad es que lo que tenemos es la materia prima que es excepcional. Nuestra materia prima, que además eso no se puede deslocalizar porque la tenemos ahí, la agricultura y la ganadería, evidentemente. Entonces, bueno, pues tenemos una materia prima que está siendo requerida por todas las partes del mundo. Y de hecho, nuestras exportaciones van al 70% o 72% a Europa. Lo que tenemos es ir a los países emergentes, que es donde realmente podemos ahí. Bueno, ahora en las próximas fechas el concurso internacional de vinos de Bruselas se traslada hasta China y ahí van a ir pues los presidentes de las distintas denominaciones de origen que hay, por ejemplo, en Valladolid, y el presidente de la Fundación. Bueno, estamos abriendo caminos para exteriorizar y externalizar todas esas empresas y seguir exportando en el número y la cantidad que se está El apoyo exportando. institucional es muy importante, porque digamos que son los que abren realmente los mercados. La imagen de Castilla y León, la imagen de sus productos, el ámbito institucional y después el esfuerzo continuado del empresario. Eso está claro. O sea que aunque no sé, el perfil del empresario castellano y leonés, ¿cuál es? Porque yo no sé si son tópicos, pero luego yo añadiría que también están muy en el futuro, ¿no? En tecnología, en exportación. Pero ¿cómo es el carácter del empresario? Vamos a ver, aquí hay dos matizaciones. El empresario castellano-leonés es un empresario que le cuesta salir fuera. Es un empresario de unas generaciones que ahora las nuevas generaciones de sus hijos o las personas que van entrando o los CEOs que van contratando, de acuerdo, los directores generales ya tienen otra mentalidad y les están viendo que les están haciendo ver que hay más fuera de lo que es Castilla y León, ¿no? De acuerdo. Y después sí que es cierto que el carácter que tenemos en el castellano-leonés, que siempre lo digo, es un carácter sobrio, serio y responsable. Que en este caso nos beneficia, señor Margarida. Sí, muchísimo. Porque he escuchado también a un colega suyo hace unos días hablar que se está volviendo, que el español está volviendo a caer en esa alegría de gasto. No sé si podemos hablar de alegría, pero que la tendencia es a... No volveremos a... No seamos alarmistas. Llevamos 8 años con muchas penurias. Sí, muchas. Y el castellano-leonés está ahí un poco harto. Quiere vivir un poco, porque es que, claro... Tampoco, claro, vamos a ver. Es un poco, mira, pues porque te puedes tomar una cerveza o te puedes ir a un restaurante o te puedes hacer un viaje a una casa rural, que también se reactiva la economía con todas esas actividades, ¿no? Sí que es cierto que los primeros años de la crisis, los 4 o 5 primeros años, han sido muy duros y con mucho miedo. Se han perdido trabajos, si no es el de la familia, de algo colateral de amigos, y se veía con mucha incertidumbre. Y ahora ya llega un poco de que parece que la economía funciona y que estamos hartos. Necesitamos gastar de alguna forma. Eso no es una alegría, yo creo que es una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad. Bueno, seguimos hablando, señor Margarida, pero me gustaría que los telespectadores vieran el siguiente vídeo sobre la figura de esa mano amiga, ese conocimiento, esa experiencia del economista. Hemos aprendido de los mejores economistas a hacer previsiones en un mundo incierto, a sumar sueños y restar insomnios, a convertir problemas en soluciones. Hemos aprendido de los mejores economistas de todos los tiempos. Vosotras, las madres. Gracias, mamá. Colegio de Economistas de Valladolid. Contigo, siempre. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. Esas economistas que sin tener la licenciatura universitaria, pero ¿cuántos sabían de economía? Evidentemente, han distribuido y han gestionado sus casas
Ahora hay muchos hombres que hacen lo mismo, evidentemente. Han sabido de los recursos escasos intentar redistribuirlos de tal forma para que el hijo pudiera hacer, o los hijos, de todo, que en su casa no faltara de nada y que cuando faltaba algo, pues evidentemente algo se tenía que quitar. Normalmente son ellas las que quitaban de ellas mismas, ¿no? Entonces lo hemos vivido y yo creo que es algo que queríamos proyectar, porque todo el mundo sabe que un economista pues sabe contabilidad, fiscalidad, tributación, pero también es cierto que llevamos innato algo que nuestras madres han enseñado y que es el sentido común, ¿no?, de nuestras familias, que todo se basa en el ahorro, en la buena gestión de los recursos y en el ahorro. Si no hay ahorro no puedes hacer absolutamente nada. En optimizar el ¿no?, ahorro. lo que entra en Entonces hemos querido proyectar este humanismo del profesional de la economía que intenta resolver problemas. Y que eso se puede trasladar no solo bueno, claro, al ámbito particular, familiar, individual, sino también a las empresas, a una comunidad, a un país. A un país, claro, tenemos la macro-microeconomía. Muchas veces nosotros lo que hacemos es dar sentido común a algo que muchas veces se desvirtúa, ¿no? Muchas veces no nos escuchan, pero bueno, es así. Proclaman en el desierto a veces, señor Margarida. Sí. Tiene usted, que además pertenece al Consejo General. ¿Tiene esa sensación que a veces proclaman en el desierto? Sí, muchas veces estamos diciendo cosas que... Más con los políticos, entiendo, ¿no?, que con las Bueno, vamos a ver, empresas. los gestores políticos son los que realmente tienen que llevar a cabo todas las medidas económicas para el bienestar social de los ciudadanos, ¿no? Claro, llega un momento en que también es cierto que todo lo que se va emitiendo de informes por parte de los economistas, las variables externas e internas son muy cambiantes. Ahora Trump, con lo que ha pasado en Irán, ha cambiado totalmente el panorama. Esto no se queda solo en un tema de alta política, de tema nuclear, para nada. Esto afecta directamente a las economías. Completamente. Una toma de una decisión en un momento determinado de un país, como Trump ha pasado ahora con el tema de Irán, va a incrementar el coste del petróleo. Pero es que el coste del petróleo... Pero ya está altísimo. Claro. El problema es que eso es el comercio internacional va a parar, y si para el comercio internacional paran las exportaciones. Entonces, toca a todos los países, a todas las regiones. Entonces sí que es cierto que hay veces que decimos cómo tenemos que llevar las cosas, pero después todos somos humanos, todos los países, todas las personas que dirigen son humanas y también tienen sus problemas. Y bueno, pues toman decisiones que a veces no son muy certeras, pero bueno, somos humanos. Somos humanos y claro, afecta, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Al resto. Hablábamos de comercio exterior, señor Margarida, de ese sector agroalimentario, que yo no sé si le llega esa percepción y si el castellano y leonés... saber vender nuestro paño ya está claro que no lo sabemos vender, cada vez vamos aprendiendo, pero no somos como en otras comunidades que tienen mucho menos por lo que enorgullecerse que nosotros, pero lo saben hacer mucho mejor. Pero ¿somos conscientes de que el tejido empresarial que funciona bien y que estamos haciendo bien las cosas? Sí, yo creo que ya sí. La crisis nos ha desestabilizado en muchas cosas y nos ha centrado en otras. Han desaparecido muchas empresas con falta de competitividad y las que han quedado se han tenido que innovar de tal forma para poder posicionar sus recursos, sus productos, en el exterior. Y el exterior es blanco o negro, o lo haces bien o no estás, eso está claro. Entonces yo creo que el posicionamiento de la empresa, de la industria agroalimentaria, ha sido excepcional. Tenemos unos empresarios que de verdad, con una constancia y con un saber ver todo lo que hay fuera para poder traerlo aquí, e innovación constantemente. El problema que tenemos es que la industria agroalimentaria castellana es muy pequeña, son microempresas, entonces hay que concentrar. O sea, grandes empresas hay 5 o 6 o 10, vamos, pero tenemos que concentrar porque tenemos que tener poder de actuación y de innovación con respecto al resto del mundo, ¿no? Entonces tenemos de alguna forma que cambiar esas mentalidades que tenemos los castellano-leoneses, de que esto es para mí conmigo, para mí conmigo, como digo yo, y intentar asociarnos, concentrarnos. Y eso la administración es muy importante y las asociaciones empresariales que tienen que potenciarlo y hacer ver que eso es importante. Bueno, señor Margarida, lo dicho, me encanta hablar con usted. Y yo contigo, Cristina. Deberíamos de hacerlo más a menudo. Cuando tú quieras. Este café sin café, que la próxima vez prometo tener un café sobre la mesa, deberíamos hablar porque yo creo que estos temas siempre interesan a los telespectadores. La economía ya siempre interesa, está claro. Micro, macro, pero bueno, es la nuestra y hay que conocerla. Muy bien. Gracias al presidente del colegio, al decano del Colegio de Economistas de Valladolid, al señor Margarida. Vamos a hablar en nuestro tiempo de tertulia de cómo la sensación de la sociedad sobre la sociedad violenta aumenta
Y esa al menos es la sensación que tenemos. Los últimos acontecimientos, les decía, violentos, agresiones homófobas, racistas, por ideología, machistas, parece que es una oleada de violencia que ha inundado nuestro país desde hace tiempo. Los medios de comunicación también no hacemos más que hablar de ello, vociferarlo, alertar, pero realmente somos más violentos que antes. Según los últimos datos, distintos datos sobre asesinatos y violencia en España, las estadísticas, fíjense lo que les digo, indican todo lo contrario a lo que nos dice nuestra percepción, esto de que las apariencias engañan. Ustedes hagan caso a su percepción o a los datos que se manejan, a las estadísticas. Vamos a presentar a nuestros invitados de esta tarde de tertulia. Tenemos al señor Florencio de Marcos, que es juez de vigilancia penitenciaria, bienvenido. Buenas tardes. Junto a él, Miguel Ángel Villalba, el doctor Miguel Ángel Villalba, criminólogo. Buenas tardes. Cayo Sastre, sociólogo. Hola, ¿qué bienvenido tal? de nuevo, Cayo. Buenas tardes. A este otro lado está Jesús Verdugo, el abogado letrado penalista. Jesús Verdugo, bienvenido, también colaborador de esta casa. Y Lorena Sagún, psicóloga experta en violencia de género. En unos minutos también tendremos a través de videollamada al letrado, a don Agustín Martínez Becerra, el letrado de 4 de los 5 miembros de la manada. Me gustaría que hiciéramos un primer repaso, recorrido individual, personal, de la sensación, de la percepción que ustedes tienen como profesionales, cada uno de su ámbito, del titular de la tertulia de hoy, de ese incremento, de esa percepción que podemos tener todos en la sociedad, de una mayor violencia en nuestro país en distintos ámbitos y segmentos y campos de la sociedad. Después hablaremos de esos datos que dicen todo lo contrario, o por lo menos que no es ese aumento que la sociedad puede tener, esa percepción, y vamos a ahondar en sentencias y en situaciones como la vivida hace unos días que siguen interesando a los telespectadores. Empezamos por el juez de vigilancia, esa percepción que tiene él, además con la experiencia de su profesión, esa percepción de mayor violencia en nuestra sociedad. No, no la hay. En realidad, las cifras, como has señalado, cantan. Ha habido un pequeño repunte en el año 2017, pero es un pequeño repunte, un 7%, un 8%, que eso no es un valor que se puede decir que se vaya a mantener en el tiempo. No se sabe. Pero lo que es la realidad, pues como que no. Yo que me dedico, gente que está en prisión, está cumpliendo condenas, realmente no ves un cambio de perfil. Ha cambiado la delincuencia en España, ¿eh? Eso es una realidad. ¿En qué sentido? Pues ha cambiado el mundo de la droga. Antes era más violento, curiosamente, hace unos 20, 25 años, el mundo penitenciario, que es el que yo conozco realmente. Hoy en día el mundo penitenciario, por el cambio en las pautas de consumo, ya no es tan violento. Entonces sigue existiendo muchísimo consumo de drogas, porque es una realidad, pero el cambio de la heroína, que la heroína ha cambiado mucho, todo lo que son las pautas de consumo incide muchísimo luego en lo que es la delincuencia. La delincuencia no ha aumentado, los delitos violentos han disminuido. Por ejemplo, estaban mirando el tema de la violencia a la mujer. En violencia a la mujer, los datos del 2003 hoy día serían... Es que a lo mejor, claro, es que en este trimestre, en este primer trimestre del año, y luego también Lorena nos dará su parecer, el número es bastante inferior al de los últimos años. Si se mantiene... Bastante inferior, ¿eh? Esto no se puede decir que sea científico. Claro, con que haya uno ya es tremendo, ¿no? Pero hablando de datos, de estadística, efectivamente... El año 2003, 2004 y por ahí, morían 76, 77. El año pasado, que ha sido un año que no ha sido bueno, han sido 48. El año anterior fueron 44, casi la mitad. Entonces, claro... Bueno, también hay que decirlo, ¿no? Sensación. Claro. ¿Qué ocurre? Percepción. ¿Y por qué lo tiene la sociedad? Pues porque la sociedad, hoy en día, el mundo de la comunicación, no solo vosotros los medios, sino el Internet. Claro. Antiguamente no había ese intercambio de información. La gente ahora enseguida sale cualquier noticia, cualquiera empieza en el Twitter, en todas estas historias, entonces la sensación se extiende, es como una mancha de aceite. Pero ¿realmente hay más violencia en la sociedad española? Yo creo que no. Doctor, buenas tardes. Misma pregunta, buenas tardes. Sí, coincido, aunque la violencia es un tema complejo, ¿eh? Hay muchas violencias.
los tipos de violencia son muy floridos y son muy complejos, muy complicados en la sociedad. Pero sí que es cierto que la percepción parcial, momentánea, la tenemos como que va aumentando. Pero porque cada vez aguantamos menos, por muchísima, entre otras cosas porque nos estamos dando cuenta de que cada vez nos exigimos más rapidez. Y antes quizás pensábamos un poco, y ahora nuestro cerebro a lo mejor piensa menos, y es más rápido. Y actúa más unas hormonas que actúan ahí, ¿verdad? Unas sustancias, entre ellas el cortisol, que es el que actúa rápidamente, que ese es muy violento, aumenta la taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, inmediatamente actúa. Por eso cuando hacemos cualquier acto de conducción que nos equivocamos un poco, vemos enseguida que parece que nos van a atacar inmediatamente. Eso es lo que yo percibo a nivel médico. O sea, que la sociedad está con mucha agresividad, ¿no? Más que hablar de delitos y de cuantificar esos delitos, que no corroboran esa percepción en absoluto. Con agresividad rápida. Ajá. Y a veces esa agresividad lleva a la violencia. La violencia a veces, con la agresividad rápida, la violencia a veces es peor. Es decir, mucho más agresiva. Cayo, hola, ¿qué querido tal? Cayo, hola, ¿qué tal? Como sociólogo. Hacer referencia. Bien, yo diría, estoy de acuerdo, hay menos violencia. Y diría que hay menos violencia porque somos más ricos, porque somos más urbanos. Y entonces estamos acostumbrados a ver muchas caras y no nos dan miedo. Ninguno de vosotros me da miedo, pero en un pueblecito pequeño cuando llegaba un extraño le daba tanto miedo que le pegaban, practicaban la violencia, le tiraban al pilón. ¿Recordáis esta expresión, no? Entonces somos más ricos, somos más urbanos, es una sociedad más empática, sobre todo somos más educados. Hay leyes que prohíben la violencia, por ejemplo en el entorno familiar. Y sobre todo se ha perdido algo, los sueños revolucionarios se han perdido y estos han hecho una sociedad más pacífica. La gente quería hacer una revolución y entonces mataba al otro para hacer la revolución. Es el terrorismo, practica esta violencia con el fin de cambiar la sociedad. En definitiva, todo esto ha hecho que sea una sociedad más pacífica. Pero ¿por qué esta sensación de que vivimos en sociedades tan violentas? Porque cuando aparece un violento le apuntamos todos con el dedo y entonces sobredimensionamos el comportamiento de un violento y llegamos a la conclusión... O sea, tiene mucho más eco, ¿no? Exactamente, tiene más eco, pero entonces llegamos a la conclusión de que hay muchos violentos, pero no hay muchos violentos. Bueno, una vez más, los datos están sobre la mesa, señor Verdugo. ¿Qué percepción como penalista, como profesional del derecho tiene usted? Pues yo suscribo de cabo a rabo lo que ha hecho el señor Marcos, juez de vigilancia penitenciaria, porque yo me remito a la memoria de la Fiscalía General del Estado, que caben todos los delitos de los que se hablan y, por tanto, si va descendiendo, y en Castilla y León es una zona en la que ha descendido los delitos, pues no podríamos calificar que hay más violencia. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que, como uno pone hoy, da igual, la radio o la televisión, y ocupan todo el programa sucesos, lo que era en su día el periódico El Caso, sí, El Caso. Está trasladado hoy a la realidad. Pones la televisión, cuarto de hora de sucesos violentos y otro cuarto de hora para el fútbol. Y siempre hay entre medias que también el fútbol tiene su dimensión violenta. También. Claro. Tremenda a veces, ¿eh? Sí, pero digo, no ha aumentado la violencia a simple vista. Y repito, que hay datos técnicos, es la memoria y los datos de todos los días, que claro, como ya cualquiera le cuentan, y lo ha dicho el juez de vigilancia penitenciaria, como está internet, pues ella opina de cualquier cosa. A mí me gustaría saber un día que exista un suceso científico de dimensiones incalculables, que los hay. Cada 2 o 3 meses nadie opina de los mismos, porque se necesitan conocimientos técnicos. Pero como nosotros estamos en la dimensión de las humanidades, pues, todo el mundo opina y establece su criterio, sin perjuicio de que sea mayor o menor en su valoración. Efectivamente. Bueno, luego hablaremos además con el señor Martínez Becerra. Yo le oí hace unos días hablar de que él no se imagina a la sociedad, con todo esto que ha ocurrido tras la sentencia de la manada, que no se imagina a la sociedad opinando, ¿no?, de un cirujano, de un cardiólogo, bueno, pues le ha cortado la aorta, claro, pero es que luego le dio, claro, es que lo hizo mal, ¿no? Porque no se le ocurriría, ¿no?, a la sociedad hablar de una operación de 8 horas,
jurídicas ni de bueno, pues de esta sentencia y de otras muchas cuestiones, hasta los ministros de Justicia opinan. Efectivamente. Señora Sagún, como psicóloga experta, sobre todo en lo que usted maneja, ¿qué percepción y qué realidad? Yo sí que creo que es más porque se pone el foco de atención en la violencia más que antes. Bueno, igual discrepo un poco contigo en cuanto... Está muy bien, ¿eh? No hay que pedir perdón por discrepar. No, he estado de acuerdo en todo lo que has comentado, pero sí que considero que la sociedad sigue siendo violenta, menos, si vamos a los datos, por supuesto que menos, pero también estamos cambiando y me ha notado aquí la revolución. Es cierto que las revoluciones son diferentes a las de antes, pero yo también creo que la revolución tiene un matiz muy importante en que seamos menos violentos. Señalamos muchísimo más la violencia. Los movimientos feministas están cogiendo mucho poder, por lo tanto hacen que el foco esté mucho más en la violencia de género. Estamos toda la sociedad mucho más atentos a lo que es violencia, a lo que no es violencia. Hemos ido un poco al otro extremo de mirar con lupa cosas que antes se normalizaban. Entonces esto nos ayuda también a que la gente cuide mucho más sus actuaciones y realmente funcionemos mejor como sociedad, sí que lo creo. Perfecto, pues lo primero voy a escuchar a los ciudadanos qué opinan sobre el tema de hoy y después continuamos. ¿Hay más violencia hacia la mujer? Sí, últimamente yo creo que se está incrementando bastante. Es posible que a lo mejor en los últimos 10 años haya aumentado por diversos temas, crisis económica, conflictos sociales, pero a lo mejor en los últimos 10 años sí, pero si lo comparamos con hace 30 o 40, pues no, pero puede ser que haya más. Sí. Sí, es que veo tantas noticias más que me meten un miedo. Sí, me parece que sí. Veo que últimamente vivimos en una sociedad que se nos está yendo de las manos esto de la violencia, que ya para los niños de 14 años el insultar o el empujar es algo normal y considero que ya es un acto violento. Entonces ellos, a medida que van creciendo y va pasando el tiempo, pues por supuesto lo dan por normal, cosas que no son completamente nada normales. Por ejemplo, en la sentencia de La Manada, ¿usted considera que la sociedad está preparada para opinar sobre una sentencia judicial? Claro que sí. Yo creo que sí que está preparada. Creo que sabemos lo que queremos y lo que es necesario y lo que no es necesario. Yo creo que, a ver, lógicamente opinamos todos al tener unas noticias más globalizadas y demás, y es una sentencia muy vergonzosa y pues también la cancha que se le da en determinados medios de comunicación y en redes sociales pues incita a que la gente opine más. Yo considero que la sociedad no está preparada. Considero que quien tiene que hablar es la persona que está totalmente formada. No lo sé, pero hay que hacer algo porque esto ha ido muy lejos. Bueno, hay opiniones de todo. Pues no está preparada, pues está preparada, pues tiene que opinar. Muy rápido, un turno rápido. Bueno, el señor Verdugo ya ha hablado sobre el tema. La sociedad debe de opinar como lo ha hecho, porque bueno, opinar o mantener... Pero ¿puede juzgar una sentencia como la de La Manada, de la que vamos a hablar? Lo primero, como casi todas las cosas, hay que opinar cuando se conoce lo que ha habido. La sentencia es un producto técnico, a la vista de unas pruebas que han conocido 3 señores que dicen lo que les parece al respecto de la prueba y valoran la prueba. El resto, pues a mí me parece muy bien, te contaba el otro día, pues una de las cosas, la algarada. Está muy bien que cómo no, que se manifiesten, que critiquen, pero tenemos que darnos cuenta que desconoce, ¿no? Se ha oído estos días hasta la saciedad. De 10 que opinan, pues probablemente hay que juntar 20 para que la haya leído uno. ¿Y por qué? Pues así, muy el otro día te lo decía, tiene 370 folios con unos tecnicismos y consideraciones técnicas. Te decía el otro día que en esa sentencia, además del hecho de la acusación de agresión sexual que ha quedado en abuso, había 2 de las que les absuelven a los... Sí. Y una de ellas, sobre todo, el hurto que se produce, el robo del móvil, que se lo habían imputado a Zinc, es un hurto, porque y luego la pena, hablaremos, porque además está el juez, está el letrado, hablaremos de ello, porque es que se les ha condenado, bueno, se va a plantear un recurso, claro está, tanto por la defensa como por la acusación, pero se les condena a 9 años, Jesús, y 5 de vigilada, ¿no? Libertad vigilada. Efectivamente, libertad vigilada. Con esto quiero decir que el homicidio doloso tiene una pena de 10 años. Que la violencia mínima, la violación en su pena mínima son 6 años. Digo que
todas esas algaradas, todas esas personas que salen a la calle, que esto será políticamente correcto o no incorrecto, lo que sí que está es documentado, leído e informado. Y es que no conocen las penas. Es que es tremendo, ¿no? Que las personas hablen de violación sin saber lo que acarrean lo que es la condena, por ejemplo, mínima de 6 años, que es muy inferior a lo que se les ha impuesto. Bueno, en fin, hay muchos tecnicismos, mucha documentación de la que hablar. Quiero saludar antes de seguir el turno, me van a permitir porque me dicen que lleva ya unos minutos nuestro invitado por videollamada, al cual le agradecemos mucho, al señor Martínez Becerra, abogado de 4 de los 5 miembros de la manada. Bienvenido, señor Martínez Becerra. Bien hallado y un placer ir a la televisión de la comunidad autónoma donde nació mi padre, un placer. Bueno, o sea que su padre era, creo que de León, ¿no? De Castro Contrigo, concretamente, de León, sí. Bueno, pues bienvenido, dicho sea de paso. Hablábamos, señor Martínez Becerra, del desconocimiento, y a usted le han sometido como abogado de estos 4 miembros a todo tipo, ¿no? De entrevistas, de presión. Yo le he visto en algunas entrevistas, pero sinceramente, lo que usted argumenta, yo no sé si el común de los mortales que le escuchan le llegan a escuchar o simplemente obvian lo que usted comenta. No lo sé. Cuando uno habla espera de la inteligencia, o al menos de la capacidad de análisis de la persona que lo escucha, que reciba el mensaje. Yo les estoy escuchando, les llevo escuchando unos minutos y sinceramente todo lo que han dicho me parece de lo más con mucho tiempo, y lo digo sin ningún ánimo de hacer la pelota, por decirlo de alguna manera. Claro, porque el análisis de una sentencia solo se puede hacer después de leerla. Ahí estamos, o sea, es que no estamos jugando ni que estos señores sean joyitas, que no lo son. O sea, no estamos hablando que hay una condena, que hay unas penas de 9 años, es decir, nadie está entrando en el fondo de la sentencia ni cómo son estos señores, estos caballeros. Lo que digo es que ¿por qué se ha preparado lo que se ha preparado en este país hasta para que un ministro de Justicia, hoy mismo en el Congreso, siga criticando y juzgando al tribunal de este caso? Mire, hay varios elementos en este asunto que hay que tener en consideración. En primer lugar, usted habla de que no son unas joyitas. ¿Sabe usted por qué dice eso? Usted dice eso porque durante más de 1 año y medio la televisión ha estado bombardeando con mensajes, conversaciones, audios, vídeos que nada tienen que ver con el procedimiento y que han configurado la imagen de unas determinadas personas de forma terrible. Y lo han hecho con un interés estructurado y perfectamente, digamos, dibujado por parte de la instrucción de este asunto. Y le digo más. En este asunto, desgraciadamente, hay elementos políticos incluso que van mucho más allá del análisis, tienen ustedes ahí un juez y tienen un abogado, del análisis de un asunto común, porque no deja de ser más que un asunto común como el que hay cientos, miles, diría yo, al año en este país. Pero este se ha analizado de una manera especialmente sangrante. Sí, usted habla de un juicio paralelo, pero yo me remito a la sentencia. Digo que no son unas joyitas porque han sido condenados a 9 años y 5 de libertad vigilada. A eso me ciño. Yo lo que quiero poner sobre la mesa es si esto es condición para que la sociedad, buena parte de la sociedad, se haya lanzado a la calle y estén en un acoso y derribo contra algunos miembros del tribunal. Y es lo que yo planteo, ¿no? Es lo que yo planteo. Pero que la calle... Joyitas no, porque han sido condenados. Por favor, me gustaría no monopolizar la tertulia y me gustaría que hablarais con el abogado y que le preguntarais. Lo único que le digo es que la calle reacciona en función de una serie de impulsos que ha recibido perfectamente orientados por determinados lobbies de presión, por determinadas formaciones políticas e incluso por un movimiento, por decirlo de alguna manera, de limpieza de unas fiestas como son Fermín. Sin duda está clarísimo que ese es el objeto. Bueno, luego hablaremos también de esa reforma del Código Penal. Por favor,
Señor Marcos, me gustaría que opinara al respecto de ese populismo, de cómo está la calle, de esa reforma del Código Penal. Yo te digo, mira, tengo 28 años de ejercicio profesional. Casi 30 años de ejercicio. Más 5 años de carrera, más el tiempo que tardé en acceder a lo que soy. Claro. Pues con todo eso, si a mí me preguntas qué diferencia hay entre el 178, 179, que es violación, sí, sí, y el 181, que es el abuso sexual, pues sinceramente no te lo puedo decir con precisión. Y tengo 35, 37 años de profesión. La gente opina. Me gustaría saber cuántos se han leído el Código Penal de todos estos opinadores. Me gustaría saber si alguno me sabe explicar el 181, que es un precepto muy curioso y que quizá choca un poco con la mentalidad que tenemos. A mí, por ejemplo, yo reconozco que no me gusta alguna parte de ese artículo. Sí. Ejemplo, yo no acabo de entender por qué si tú me has echado ahora algo en este vaso, me quedo un poco más para allá que para acá y luego abusas de mí. Pues eso, en sentido vulgar, para ti, para mí es una violación. Sí. Pues no. Es un tema dentro de las agresiones sexuales, digamos, de poca monta, porque no ha mediado violencia ni intimidación, claro, sino que simplemente te has aprovechado de mi confianza. ¿Ha habido un abuso? Sí, claro, en la confianza. En la confianza. La pena es muchísimo menor. Sin embargo, en el concepto social se valora exactamente igual. Quizá en ciertas cosas hay una disociación entre lo que la sociedad piensa. Ojo, la sociedad siempre quiere que se castigue máximo, por sistema. Sí. Eso es una creencia popular. Eso es verdad, no solamente con ese delito, es verdad. Entonces, por un lado está eso. Y por otro lado, conductas que nos causan especial desasosiego, digamos, y que vemos que según nuestro criterio el Código Penal es, entre comillas, blando, suponiendo que una pena de lo que te puede quedarse hablando, claro, de esa entidad. Claro. Pero eso genera en el público pues una cierta disociación. El ejemplo que te he puesto, para mí me parece muy curioso. Es un caso claro de ausencia de consentimiento. Cuando dicen el no es no... Y el tribunal lo aprecia así, como claro, ausencia de consentimiento. Es que el tipo que ha aplicado, es que es un tipo muy curioso. Por eso digo que yo no me atrevería a decir, si me preguntas, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la sentencia? Yo que tengo cierta experiencia profesional, tendría que estudiarlo. Claro. La gente entiende más que yo, ya lo sé. Hemos visto a este chico que acaba de hablar, que sabe muchísimo de derecho según él. Bueno, porque el derecho parece ser que se nos pega por ciencia infusa. Sí, es lo que yo soy profesor de la universidad, ¿eh? Sí, es lo que decía el señor Verdugo, que es que a lo mejor hay otros temas médicos o de otro tipo más técnicos donde nadie nos atreveríamos a opinar, pero del derecho, de las sentencias, en plan cachondeo a mis jueces, alumnos les he dicho que lo que tenemos que hacer es quemar la biblioteca, porque no vale para nada lo que estamos enseñando. ¿Para Fuera, qué? ¿para qué? Para nada. Yo reconozco que no sabría en este momento determinar si es un tipo o es otro. Porque hay un precepto, que es el 181.3, que es por el que les han condenado, que dice, recoge de la antigua legislación lo que era el estupro de prevalimiento. Pero hay una matización. En el estupro de prevalimiento es cuando existe una relación, la típica de empresario o empresaria con empleado, la típica de padres con hijos, pero se cambia ese concepto y se habla de situación. No es lo mismo situación que relación. A lo mejor para este señor, para la gente de la calle, sea lo mismo, pero los que nos dedicamos al mundo del derecho, los términos son fundamentales. Podríamos hablar de miles de términos que para la gente significa una cosa. Yo en sentido vulgar digo mis posesiones. Mis posesiones, está mal dicho, es mis propiedades normalmente a lo que me refiero, porque todo... me está pidiendo, como tenemos una videollamada, señor Martínez Becerra, no quiero que se nos corte. No, en relación con las afirmaciones que está haciendo el señor que me acaba de preceder, que acaba de decir... Sí, juez de vigilancia, es que el señor el juez de vigilancia, su ilustrísima señoría, es que él tiene un pequeño problema, que no ha estudiado Derecho en la Universidad de Twitter y no sacó sus oposiciones, a través de esas redes sociales que han decidido dar categoría de jueces a muchas personas, y él, desgraciadamente, es de esa rara avis de la vieja escuela que aprobó sus oposiciones, se aprobó su carrera a través de una facultad. Lo que quiero decir con todo esto es que sí me sorprende y sí no estoy de acuerdo con una cosa que ha puesto de manifiesto, es la diferencia entre el delito de abuso o el delito de agresión sexual.
porque está perfectamente clara y en este caso, sin estar de acuerdo con el contenido de la sentencia, entendemos perfectamente la diferencia y solamente hay que leer la sentencia. Pero es que hay un problema. Si vamos a intentar simplificarlo todo para que todo se pueda hacer por voto telemático, como si estuviéramos eligiendo quién gana Eurovisión, vamos a hacer una cosa. Cada vez que se produzca una muerte, no diferenciamos entre homicidio y asesinato, todo es asesinato. Cada vez que se produzca la sustracción de un objeto, vamos a simplificar el delito de hurto y robo, todo es robo. Y cada vez que se produzca un hecho en el cual aparezca una mujer, vamos a simplificarlo y todo es agresión, todo es violación. No es así. Y él Señor perfectamente lo Martínez conoce, que es Becerra, mucho más complejo. y quiero que hable el resto, pero para usted, puesto que va a recurrir y va a pedir la absolución, entiendo, ¿sus patrocinados son inocentes? Absolutamente, no le quepa la menor duda. Pero pero ya no es solamente porque lo diga. Mire, antes de que estuviéramos en el procedimiento, no teníamos la menor duda, pero es que después de celebrar la vista oral, es de una evidencia palmaria. Como dicen en el voto, como dice el magistrado en el voto particular, lo que los magistrados califican como matizaciones, no se tratan de matizaciones, se tratan de verdaderas retractaciones y verdaderas rectificaciones del objeto de la denuncia. Y es tan simple como eso. Evidentemente son inocentes y el resultado final de este procedimiento, por más que le pese a todo el mundo, y sobre todo a determinados que no están buscando la justicia sino intereses propios, la sentencia va a ser absolutoria. Solo espero, y así. Vamos a retomar, eso es lo que me estaba temiendo, señora Sagún. Yo, con todo el respeto a Martínez Becerra, me gustaría verle ahora según está hablando. Vamos a intentarlo, los compañeros van a ver si recuperamos la imagen. Le contesto igual. Bueno, creo tanto en la libertad de opinión que también creo en que usted puede opinar lo que considere. De hecho, me estaba generando mucha ira y, sin embargo, he controlado mi turno de palabra para poder hablar cuando me correspondía, que es lo que yo le hubiera pedido a los que usted defiende. Le hubiera apetecido muchísimo tener relaciones sexuales con la chica, pero se podían haber contenido y haber tolerado sus ganas, que es lo que pedimos, al fin y al cabo, la gente que no estamos de acuerdo con la sentencia. Entre ellos, yo y otros 1.879 profesionales de la salud mental que hemos firmado un comunicado para que, de hecho, posiblemente también opinarán, incluso él opinará. Y me ha parecido también curioso que usted diga, mire cómo estoy controlando la ira, la verdad. Y me encanta porque además aprovecho, hago un inciso en ese manifiesto, ¿no?, que habéis firmado, más de 2.000 profesionales de la psicología y la psiquiatría. ¿En qué no estáis de acuerdo con la sentencia? Bueno, de hecho, me parece que somos bastante prudentes porque ¿En el consentimiento y la intimidación en qué? No nos metemos sobre todo en el tema que tiene que ver con nuestra parte, que yo creo que es en la que nos tenemos que meter. Bueno, ya le estoy viendo, me alegro de poder verle. Me parece curioso que usted nos manifieste a los demás que no estamos de acuerdo con la sentencia, o incluso a Cristina, que la ha debatido el tema de si son o no son unas piezas, ¿has dicho? ¿No? Joyitas, yo he dicho joyitas. Bueno, si son o no son joyitas, la gente del pueblo tiene derecho a opinar respecto a lo que se le da. En todo caso, acuse a la gente que da información falsa o a los profesionales que no estemos realmente formados para poder dar información o formación, porque también tengo entendido que el jurado estaba formado en perspectiva de género y, sin embargo, habría que ver también lo cualificados o no que estaban aquellos formadores que les dieron formación a ellos. Pero me parece curioso, que es en lo que realmente me estaba generando ira, que usted esté tan molesto con que la gente opine, porque somos partidistas de nuestros intereses propios, cuando estoy segura de que si a usted le hubiera contratado la parte contraria, tendría unos argumentos totalmente distintos para defender esta sentencia. Me parece bastante curioso. Sin embargo, yo, que no formo parte de ni uno ni del otro, podré tener una opinión respecto a la parte psicológica. Y si luego quiere, Cristina, la digo el matiz en el que los psicólogos hemos es que yo quería, opinado. no sé si el letrado ha podido escuchar, ella es psicóloga. Sí, lo sabemos. Venga, pues señor Martínez Becerra, adelante. Mire, en primer lugar, permítame, no es una corrección, es un matiz. No hubo jurado, es decir, es el tribunal, y el tribunal fue el que Soy legal en derecho. Por magistrados que nos llevan aquí. Si usted esto no lo considera suficiente, creo que es de bastante consideración a la hora de valorar el punto. Pero, qué cobertura, qué tremendo en el momento.
Bueno, me estaba diciendo que para qué hablo si no tengo ni idea. Vamos a intentar retomar esa conexión. Qué pena, compañeros, el señor Martínez Becerra, que se acompañe de técnicos, por favor, que esa conexión... Ya se va. No se vaya, que vuelva. Que vuelva, por favor, que vuelva el letrado de esta causa de los imputados y condenados. Señor Verdugo, sí, yo creo, no me parece mal que haya expresado Lorena que estaba llena de ira, lo que pasa que incurre en el mismo caso que el pueblo, que ese pueblo que todos los días condena. No ha leído la sentencia. Pero es que no opino. No, es que no tengo por qué leerla. Por tanto, ¿cuál es el criterio que uno se ha formado? Pero es que yo no estoy opinando sobre leyes. Claro, ¿y sobre qué? ¿Sobre qué ese manifiesto? Que es lo que yo les preguntaba. No, sobre todo yo hace mucho tiempo, y el otro día lo dije, tengo una reflexión desde hace mucho tiempo. ¿Por qué todo el mundo, cuando ocurre un hecho, se pone en el caso de la víctima? ¿Por qué? Porque si uno tuviera el determinado criterio y la formación de a ver qué ha pasado, se vuelcan en la situación de la víctima. Yo, que en el despacho, como este señor, me ha hecho gracia la consideración de Lorena, y es que si usted estuviera en el otro lado, el abogado es un intérprete, no entiende ni participa de las cosas que defiende. Por tanto, a partir de ese momento ya las cosas cambiarían. Y yo, como intérprete, defiendo hoy una cosa y mañana la contraria. Pero soy un intérprete, no participo ni cuando defiendo al A ni cuando defiendo al B, que están porque tengo mi criterio propio. Hay un dicho muy bueno que dice, es una alabanza al abogado, dice: cuida a tu abogado, que es el único capaz de defenderte sin creerte. Por tanto, que es un chiste. Claro, es la profesión del abogado. Que puede ser un chiste, pero es así, que somos intérpretes. Y por tanto, a lo que iba, no hay que irarse tanto. Perdón, señor Martínez Becerra, porque es que ahora es por teléfono, es telefónica porque la conexión de videollamadas no puede tener efecto. Lorena, ¿qué es lo que ¿en qué estáis en contra? Que eso es lo que yo te he preguntado en un principio. Realmente, yo simplemente he leído el manifiesto y como estaba de acuerdo, como profesional. ¿Y qué es lo que dice ese manifiesto? El manifiesto lo que viene a decir y apoya, mirad, por ejemplo, habla de la teoría polivagal de Porges, nos explica que al final una persona cuando siente miedo, para intentar explicarlo, porque yo al contrario que algunos de vosotros cuando os habéis puesto a hablar de que es verdad que la sociedad no sabemos de leyes, entonces yo no me puedo oponer a decir que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con un artículo, yo puedo hablar de ideas, de emociones. Pero es que las sentencias se basan en artículos, es que los jueces interpretan y valoran las leyes. Habría que cambiar las leyes en un supuesto y luego hablaremos de esa modificación del Código Penal. Daros cuenta lo complejo que supone algo subjetivo que ha sucedido, porque el hecho puede ser objetivo, pero al fin y al cabo todo es subjetivo a la hora de poder interpretarlo. De hecho, teniendo incluso imágenes... Si te alargas tanto, no me puedo ir a publicidad, no puedo continuar. Dime en qué estáis y por qué lo has Según la firmado. teoría polivagal de Porges, cuando una persona siente miedo, se queda bloqueada y al final su sistema nervioso le dice: estate quieto, que para sobrevivir lo mejor será que no te muevas, para que lo pueda entender la gente. Si queréis, os puedo explicar más intensamente, pero luego... Pero es que el tribunal, bueno, luego hablaremos de ello y los expertos hablarán, pero es que el tribunal sí ha valorado que no ha dado su consentimiento. Es que eso que habéis firmado, el tribunal dice, efectivamente, ella no ha dado su consentimiento. Está valorado, Es cierto, está valorado. Sí. Hacemos una pausa. Señor Martínez Becerra, discúlpeme, va a ser más complicada, pero lo vamos a intentar. No hay nada imposible en esta comunidad en Castilla y León. Hacemos una pausa y volvemos.